Marisol, buenos días. Gracias por conectarte lo más puntual, pero bueno, estás a tiempo. Gracias, Marisol. Bueno, les voy a hacer un comentario de las tareas. No sé si tú ahorita tengas algún comentario, porque tú sí me entregaste tarea, ¿verdad? Sí, sí me lo entregaste. ¿Tienes algún comentario? ¿Se te dificultó? ¿Qué te pareció la lectura? ¿Difícil? ¿La comprendiste? A ver, quiero que me platiques tu experiencia para ver hacia dónde, en dónde estamos. ¿Sí, Marisol? Marisol, no tienes audio. Si me puedes escribir en el chat. Mientras, Guadalupe, Lupita, buenos días. No, estaba confundiendo con otra compañera. En tu tarea no hubo problema, ¿ya checaste? ¿Tuviste alguna dificultad con la lectura? ¿Se te dificultó? ¿Me puedes comentar tu experiencia, Lupita, por favor? Buenos días, profa. No, de hecho, pues me sorprendió porque no se me dificultó. Y pues me acomodé al formato que nos dio para las notas. Solo que estoy batallando con esto del espacio, porque tiendo a apuntar como que mucho, Ajá. pero el formato me está ayudando como que a dejarlo más esencial. Perfecto. Bien, Guadalupe, qué bueno que mencionas eso. Ese es otro ejercicio, ¿no? De que sinteticemos y que para que ustedes no terminen con un acordeonzote y bueno, tengan ahí lo más importante y que en su cabeza puedan explicar esos enunciados cortitos que ustedes tienen, ¿no? Bueno, tú tienes también esa habilidad, Guadalupe, y se los comento porque, bueno, fueron pocas, bueno, somos pocos en el grupo, pero pues la mitad solo entregó la tarea, ¿no? Entonces eso es lo que me inquieta y por eso les pregunto. Otra cuestión que no nos vayamos a confundir es que ahorita estamos empezando poquito a poco, ¿no? Vamos a ir apretando más tanto la exigencia en las tareas como la calidad y bueno, otros aspectos que tienen que desarrollar esas habilidades porque, bueno, no se confunda que como yo voy a dar aquí los conceptos y vamos a explicar, se van a esperar a que yo se los dé, ¿no? Sino que ustedes también tienen que hacer una primera lectura y van a estar en tareas encaminadas a ello que se van a entregar antes de la clase en que nos toque desarrollar ese tema para que ustedes tengan esa habilidad, ¿no? De hacer esa lectura de comprensión y de tener esas ideas principales, esas categorías conceptuales, para que después al comparar nos permita, bueno, ustedes tener esa habilidad y que sea más fácil cualquier texto que tengan, bueno, saben hacer bien bueno, no se les va a dificultar poder encontrar los argumentos o las ideas más importantes. Sí, Guadalupe, bueno, chicas, vamos a continuar. Nosotros nos habíamos quedado en el punto de Popper, si se acuerdan, cuáles eran las críticas. Hasta acá vamos al corriente, ¿no? ¿Cuáles son las críticas al positivismo? Y alguna de ustedes me quiere señalar cuál es la principal, bueno, alguna de las críticas de por qué la etnografía es la validez científica, digamos, de la etnografía, de dónde parte y cuál es la crítica al positivismo. Vean, y con esto estamos trabajando también esta memoria, ¿no? Que se nos queda porque realmente es un tema bastante importante. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No se acuerdan? Yo, profe. A ver, Marisol. Si no mal recuerdo, era que el positivismo usa métodos, pero sirve solamente para las ciencias exactas, ya que usa los sentidos. Pero en el caso de
como las ciencias sociales, no, porque pues aquí van como transformándose y ya depende del contexto de cada individuo. Ajá, bien Marisol, por el acercamiento. Si alguien más que quiera completar la idea o, ¿no? Bueno, porque incluso en la propia física, ¿no, Marisol? Si te acuerdas, no es posible comprobar todos los fenómenos que estudia, ¿no? Y son hipótesis y a través de cálculos y sí, a través de conjeturas, es como creen que esa teoría eh, es la más idónea para explicar el fenómeno, ¿no? Entonces, de alguna manera, no permite, ¿no? Y como tú señalabas, en ciencias sociales hay cuestiones que nosotros no podemos ver, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la metafísica, estos temas que no vemos, pero que ahí están y que son importantes en la sociedad, ¿no? Entonces, la etnografía empieza a retomar eso porque la mayoría de las cosas o de los elementos o de los fenómenos que estudia, muchas cuestiones son simbólicas, ¿no? Que no se pueden ni controlar, porque piensen, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un experimento en un grupo, en su grupo, ¿no? Hoy. Y mañana hacemos el mismo experimento. ¿Ustedes creen que los resultados van a ser los mismos? Y pongámoslo así, una encuesta. ¿Creen que, y a lo mejor han tenido esa experiencia, creen que los resultados van a ser los mismos? No, los resultados siempre van a cambiar. Exacto, ¿no? Entonces, no podemos replicar lo mismo y porque aquí ya vienen estos principios que habíamos visto en física, como el principio de Heisenberg, ¿no? Como también el mismo investigador va a cambiar o va a influir en el ambiente, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a hacer un estudio en un grupo, seguramente cuando ustedes hagan ese estudio o bueno, den una primera clase, va a ser muy diferente al maestro que siempre tienen, ¿no? Pero conforme, y bueno, y seguramente los resultados van a ser distintos a si lo hubiera hecho el maestro. Entonces, esto es un problema porque para saber cómo realmente encontrar o conocer a un grupo sin que haya esta influencia, ¿no? Y también el problema es la subjetividad que nosotros tenemos, porque se acuerdan cuando vimos lo del el cuadro y la interpretación, cada uno lo interpretó de acuerdo a sus experiencias, a lo que ha leído, a lo que ha visto, pero, y otros no vimos a lo mejor otros elementos que alguien vio, ¿sí? Entonces, bueno, la etnografía trata de encontrar esa metodología, esas estrategias, esas herramientas que posibiliten que nuestra observación y nuestra recogida de datos sea realmente una tarea, una labor científica que nos permita conocer el fenómeno. O sea, no es de mi ronco pecho que yo me inspiro o lo que yo creo con toda mi subjetividad, no, eso no sería ciencia, ¿no? Eso no tendría validez. Entonces, por eso es que es importante conocer cuál es las bases epistemológicas de las que parte la etnografía, ¿no? Y bueno, principalmente lo que nos hace ver de otra manera son las teorías. Son las teorías las que nos dan este marco de análisis para poder observarlo, ¿no? Bueno, ya habíamos vimos rápidamente a Karl Popper, que él señalaba que no tenemos que validar nuestras hipótesis, sino contrastarlas. Ustedes ya llevaron una materia de investigación. ¿Para qué nos sirven las hipótesis? Sí, miren, y por favor participen. Esto no se trata de que yo las esté evaluando, sino que nos estemos autoevaluando, ¿no? ¿Cómo podemos explicar? Ustedes ya están con un pie afuera de la universidad, ¿no? Y tienen que explicar, bueno, tienen realmente que conocer muy bien esto, porque lo van a trabajar desde pequeños, ¿no? O sea, la investigación inicia desde, desde que los niños están en preescolar, ¿no? Claro que a ellos no les van a hablar de Popper, ¿no? Pero van a ir por niveles, pero
necesitan conocer bien estos procesos para adecuarlos y bueno, que sea realmente significativo para los niños, porque pues en esas edades pues están a toda la curiosidad, ¿no? ¿Quién sabe qué hacemos los maestros en la escuela que de repente ya no queremos investigar ni nos llama la atención el conocimiento? Sí, bueno, volvemos a... ¿Sí, Marisol? Este, pues una hipótesis es la parte de nuestro proyecto, o bueno, de un proyecto, en donde se pone pues lo que vamos a comprobar o a refutar, ¿no? A lo largo de nuestra investigación. Es como Muy ese bien. texto que plantea pues una posibilidad. Muy bien, Marisol. Sí, qué bueno que ya le agregaste refutar, ¿no? Que sería también contrastar, ¿sí? Ya no solo comprobar, porque como habíamos dicho, el comprobar, el que yo les diga, me van a comprobar sus hipótesis, bueno, me van a hacer herramientas y metodología encaminadas a comprobar lo que ustedes dicen. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿de qué me sirve hacer una investigación donde yo ya sé a dónde voy a llegar, que va a ser comprobar mis hipótesis? Y a lo mejor van a estar cargadas de toda una subjetividad, ¿no? Y que a lo mejor yo voy a modificar mis herramientas para comprobar mis hipótesis. Por eso es la crítica al positivismo, a ver, es contrastar. ¿Por qué son importantes mis hipótesis? Porque son las posibles respuestas al tema que yo estoy tratando, a la manera o los elementos que voy a retomar para observar y de ahí voy a retomar, voy a crear mis técnicas o mis herramientas de medición para poder ver qué está pasando con el fenómeno, ¿no? Porque es una respuesta que yo tengo, pero tengo que ver hacia dónde me lleva. Sí, más que comprobarla es si me da otros elementos para comprender el fenómeno. Es por eso es que es bien importante, son muy importantes las hipótesis, porque ellas me van a posibilitar que mi trabajo pues sea muy rico, que realmente haya un cambio en el proyecto que yo estoy haciendo, ¿no? También aquí no se desanimen, la investigación es muy flexible. Si ustedes están encontrando otros elementos, pueden cambiar las hipótesis, o sea, no son rígidas, ¿sí? Las hipótesis tenemos que, podemos cambiarlas en el proyecto y eso es bueno, porque me está diciendo que estoy encontrando otras cosas. Les voy a contar una experiencia que tuve para que vean que a veces somos muy cerradas en cuanto al proceso de investigación. Mi hijo hace hace un par de años, participó en, no sé si alguien conozca, chicas, el proyecto de Lego League. Y estas competencias anuales que se dan a nivel internacional. Por mi parte no, profa, desconozco de qué trate. Sí, gracias, Lupita. ¿Alguien más? ¿No los conocen? Fíjense que es bien interesante y bien triste que realmente no conozcamos este tipo de proyectos, pero bueno, ustedes pueden ver en internet de qué trata. Es una competencia que se da a partir de niños. Sí conocen los juegos de Lego, ¿no? Que les encantan a los niños. Bueno, se da a partir de los 3 años. Esta competencia que es a nivel internacional. Sale la convocatoria el 1 de diciembre a nivel mundial. ¿Para qué? Para que todos los niños tengan las mismas oportunidades y las mismas condiciones de poder participar. Y ahí sale un reto, sale un tema. El tema siempre tiene o retoman un tema que es una problemática mundial. Hagan de cuenta, el problema es el agua, otro problema es las discapacidades, otro es el calentamiento global, el problema de la alimentación. O sea, esos son los temas. Y los chicos tienen que crear 2 proyectos. Uno, primero crear un robot, les dan las condiciones para poder, cuáles son las tareas que tiene que desempeñar su robot y les mandan un tablero porque es por equipos, para que puedan solucionar
los problemas que tiene ahí que hacer el robot, ¿no? Entonces les califica, fíjense, vean ya como pedagogas cómo funciona esto, cómo es muy interesante, porque es una mesa en donde dos equipos contrarios están en cada extremo. Entonces, cuando sueltan al robot para que ellos a través del control resuelvan los problemas, solo tienen 3 minutos para hacerlo. Una, están con la presión del tiempo. Están viendo, imagínense cómo se sienten los niños cuando de repente ven que el otro robot ya está resolviendo otros problemas y ellos están atorados o el robot no está respondiendo como ellos quieren, ¿no? ¿Qué creen ustedes que están trabajando esas competencias en los niños? Es un juego, ¿no? Es a través del juego. Pero ¿qué otra competencia creen que están desarrollando los niños? ¿Sí, Marisol? Eh, bueno, ¿quién? ¿Yo? Sí, Marisol. Es que, Eh, perdón, me apareciste primero y ok. luego va Dulce. Ajá. Buscar como nuevas alternativas, como tal vez experimentar la frustración en Eso, este que es bien juego. importante, ¿no? Y fíjate en los niños, ¿no? Uno, la tolerancia a la frustración y claro, ¿qué otra? ¿Qué vas a decir, Dulce? Ver las opciones que tengo a mi alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que voy a utilizar, las herramientas, que si tengo esas posibilidades de cumplir mi objetivo y pues al final ver qué tanto yo tengo de capacidad para lograr eso. Sí, ¿no? Bueno, tú ya lo explicaste así de más grandotes, pero imagínate en un niño de 6 años o de 8, ¿no? Nosotros fuimos a la categoría de 11 y bueno, cuando, pues es también la emoción de ganar puntos, ¿no? Es la presión, el trabajo bajo presión también que tienen los niños, porque el periodo a pesar de que el 1 de diciembre sale la convocatoria, ellos tienen que empezar ya a competir. La primera etapa a nivel nacional en cada país empieza en febrero, ¿sí? Y así se dan las eliminaciones. En México funciona por región. Pasamos y dividen en norte y sur porque tampoco son tantos equipos los que se inscriben porque es caro, todo se paga en dólares, ¿no? Entonces, y bueno, la inscripción hace 2 años nos costó 25,000 pesos. Claro que es por equipo, pero pues hay que estar pagando clases privadas para eso, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos la desigualdad ya de oportunidades, ¿no? En este tipo de competencias. Bueno, ya que son los dos regionales, y bueno, eso también implica otro gasto, ¿no? Porque generalmente el primer regional se da en la Ciudad de México, en Santa Fe. La sede es el TEC de Monterrey. La segunda y la otra sede en el norte es Monterrey. Ya después de que salen los equipos ganadores, ya que hay el filtro, ya es el nacional, ¿no? Y ahí se eligen 5 equipos que van a los diferentes torneos internacionales. El más importante, por lo que implica, es el que es en Houston, pero hay quienes se van a Holanda, hay otros equipos que se van a Italia y otros a Europa del Este, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el problema que empieza a gestarse con ese tipo de competencias? Piensen ya como pedagogas. A ver, háganse Pues preguntas. ¿Sí, Marisol? que quizás, o sea, quizá entraron algunos equipos como que se esforzaron por juntar el dinero o así, y si ganan o si van ganando, pues se va viendo, ¿no? Como que quién tiene más posibilidades y quién no. Bueno, yo digo que los niños de alguna manera pues se dan cuenta. Claro, sí, Marisol. Entonces ahí nuestro país sí tiene mucho que hacer porque resumiste de manera, pues importante, uno de los principales problemas que hay en este tipo de competencias, ¿no? Pero bueno, el otro proyecto que tienen que hacer, porque no solo es el robot y practicar con el robot y no solo crear el robot.
sino también tienen que hacer un proyecto de impacto social o de innovación tecnológica con ese tema que están haciendo. Es decir, crear, y sobre todo, no solo crear el proyecto, sino aplicarlo. Entonces, ya tienen que llevar resultados. Afortunadamente, bueno, yo ayudé al equipo a dirigir en la investigación y afortunadamente les fue muy bien. Eso posibilitó a que el equipo de Puebla fuera subcampeón y tuviéramos el pase para irnos a Houston a competir, ¿sí? Les voy a decir cuál fue el inconveniente, pues que nosotros teníamos que pagar todo lo que se necesitaba para hacer el proyecto de investigación, porque todo tiene un costo, ¿no? El movilizarnos, el que los niños, llevarlos a bibliotecas, y ese trabajo los niños lo hacían entre sábado y domingo, porque pues ellos tenían clases. Pero bueno, con la competencia es una fiesta para los niños, porque también lo que les califica es la creatividad de los niños y ellos por equipo pasan de manera individual con jueces. Generalmente los jueces son investigadores y docentes y bueno, realmente les ponen a los niños pruebas. Lo que les evalúan es el trabajo del equipo. Les evalúan cómo, por ejemplo, cuando pasan con los jueces, les ponen un problema, ya sea con palitos, con popotes, para resolver o con su propio cuerpo. Tienen que hacer, por ejemplo, a mi hijo le tocó en la evaluación por equipo que tenían que hacer una máquina con su cuerpo y que funcionara, ¿sí? Eran 6 niños. ¿Se imaginan en ese momento tener que resolver? Y ahí es cómo los evalúan, cómo está el equipo integrado. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer, que trabajar? Pues el que antes de la competencia, hacer muchas actividades para que los niños tuvieran ese trabajo, ¿no? Cooperativo. Entonces, aquí a mí me sorprende, yo les decía, es que necesitamos a una pedagoga que ayude en estos proyectos, que apoye, ¿no? Y que, bueno, vean eso, cómo es muy creativo para poder trabajar con los niños a través del juego estas habilidades, ¿no? Bueno, de lo que señalabas, Marisol, a mí, por ejemplo, me llamó la atención. Me comentó mi hijo cuando ya fueron estaban en Houston, en la primera competencia que tuvieron, que les toca con China. Cuando salieron las tablas para poder participar, nuestros niños poblanos estaban aterrados por el equipo que fue de China, eran puras niñas. Y fíjense, eso también es bien interesante que en etnografía tenemos que ver. En la escuela de robótica a la que iban mis hijos, no había niñas, todos eran niños. Sin embargo, llegaban los papás por los hijos y llegaban con las niñas que llevaban el leotardo, ¿cómo se llama? La faldita de ballet. O sea, cómo los papás vamos educando más, ¿no? A los niños hacia ciertas actividades, o sea, eso es cultural, ¿no? No es natural. Entonces, vemos como en otros países hay más apertura a la ciencia para las niñas, ¿no? Entonces, bueno, etnográficamente, más adelante les voy a presentar algunos trabajos que cómo han hecho y bueno, sobre todo en Estados Unidos, de cuáles son esas variables que hacen esos cambios. Y bueno, lo podemos ver desde nuestra casa, seguramente que en nuestra experiencia, si nos tratan, por ejemplo, diferente nuestras mamás, ¿no? O nuestros papás, de acuerdo a si somos niñas o niños, o hasta nosotros, ¿no? Cómo ya establecemos esas diferencias genéricas. Pero aquí lo interesante, bueno, recuerde, no se trata de juzgar, ¿no? Sino de cambiar para posibilitar esta equidad, ¿no? Que hace que las oportunidades sigan siendo muy diferentes para los hombres y para las mujeres. Oigan, si alguien quiere comentar algo, adelante, ¿no? O cuestiones o algo que no esté de acuerdo o que tenga otro argumento, adelante. De eso se trata, que haya entre nosotras un diálogo, sobre todo con argumentos, ¿no? Que es también de lo que se trata en trabajar en esta materia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, ¿por qué creen que sintieron la presión ante las chinas?
Pues yo creo que es parte de, bueno, quizá no desde mi perspectiva, Ajá, una porque eran niñas y como se comenta que en la clase de su hijo pues no había niñas, entonces quizá se quedaron así como de, ¿serán igual de inteligentes o serán más inteligentes? Porque a veces los niños pues tienden a tener esa clasificación de que pues las niñas son como otro tipo de mentalidad. Y la ajá, otra es pues que son chinas, dijo. ajá. Sí, eran de China. Quizá algunos tenemos el concepto de que tienen mejor educación, no son más inteligentes porque en las películas tienen más tecnología y así. Sí, claro, ¿no? Bien, Marisol. A ellos les pesó más el que eran de China y que fueran niñas, ¿no? Y decían, no, ya perdimos, ¿no? Lo peor es cuando ven el robot, o sea, un robot totalmente diferente, ¿sí? Y cómo ellos empiezan a utilizar las niñas estrategias, o sea, en la primera ronda se nos desinflaron. ¿Por qué? Porque vieron, o sea, cómo resolvieron el problema de manera que ellos no pensaron igual en resolverlo y ellas lo hicieron en la mitad de tiempo, ¿sí? No les dio tan baja puntuación en la primera ronda porque lograron terminar a tiempo la tarea, ¿sí? Pero a ella les dio más puntos porque lo hicieron en la mitad de tiempo y entonces era, oh, ¿cómo no hicimos eso, no? O sea, era como tan obvio, ¿no? Entonces veamos ahí otra cosa que están aprendiendo los chicos, ¿no? Y cómo el ver es la creatividad. Lo bonito de esa competencia es que es una fiesta para los niños. Como les dije, tienen que ser también creativos y cuentan y dan premio para el equipo más animado, que no solo por la actitud, sino por la ropa. Esa vez el proyecto que tenía que ver con, en uno, por ejemplo, que tenía que ver con los animales, con el peligro de extinción de los animales. Bueno, la mayoría de los equipos llegaron con animales endémicos que están en peligro de extinción en distintos países, ¿no? Y llegaba el equipo y hasta el maestro vestido así, por ejemplo, de abejita, ¿no? Entonces, imagínense cómo se sentían los chicos en eso. Y aparte, en las mañanas eran competencia y en las tardes, enfrente de ese auditorio enorme en Houston, les llevaban música, había videojuegos así con pantallas gigantes, era con el afán de que los niños estuvieran, de todo el mundo, estuvieran conviviendo. ¿Ustedes creen que una semana de pura fiesta, y bueno, aparte, hay empresas que van a comprar los diseños más innovadores de lo que están proponiendo? En el caso, cuando nosotros competimos, ganó un equipo de Arabia Saudita, no era de Arabia Saudita, era un país árabe, era Qatar. Ellos, imagínense, llevaron un proyecto que era utilizar una piedra, que era como una piedra pómez, que lograba absorber el petróleo por los derrames de petróleo. Recuerden, es una zona petrolera y eso permitía salvar a las ballenas. Bueno, pues ellos ya fueron con el resultado de que el gobierno de su país apoyó el proyecto y ellos ya habían hecho el experimento y llevaban los videos de los resultados que habían tenido, ¿no? Entonces, bueno, también con eso uno se viene abajo porque aquí ningún gobierno ha apoyado este tipo de proyectos, ¿no? Cuando en una segunda etapa que ya fuimos, bueno, ya nuestros niños tenían toda la experiencia de un primer torneo, cuando ya fue un segundo torneo, el premio era ir a que fue ya el siguiente año Europa del Este. Pues ¿saben qué? No pudimos ir porque el vuelo nada más del niño nos costaba 90,000 pesos, redondo, ¿no? Entonces, pues aparte hoteles, alimentación y pues todo es en euros, no, pues fue imposible. Y ahí está, Marisol, el problema y pues también la frustración, ¿no? Y bueno, solo 2 niños de los equipos podían ir, pero pues ya no fueron porque tiene que ir el equipo completo que se inscribe, ¿sí? Bueno, pero con esto, ¿a qué vamos? Que a nivel mundial hay muchos proyectos que están incentivando la tecnología
desde la educación básica. Algo que a mí también me llamó mucho la atención porque empecé a preguntar así en varios stands y lo que me di cuenta es que gran parte de los países de Europa y de Estados Unidos, la mayoría eran escuelas públicas, ¿sí? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la importancia de cómo desde la educación pública se está fortaleciendo a la ciencia y la tecnología, ¿no? Hay ese apoyo. Los niños llegaban con sus trajes y llegaban llenos de patrocinadores, ¿no? Imagínense los de Japón que llegan patrocinados por Kia, por Nissan, por todas estas grandes empresas, ¿no? Y pues nosotros, pues no, nada más, no llevábamos nada, ¿no? Porque pues nadie quiso patrocinarnos, ni siquiera una línea de autobús para llevarnos a México, por lo menos ahorrar eso, ¿no? O sea, también hay ese poco, como que hay ese poco apoyo social, ¿no? Bueno, ¿a poco no es bien padre que hubiera un apoyo para los niños y que fuera parejo, que empezara desde escuelas públicas y bueno, y privadas, para realmente tener, pues hacernos también más competitivos, ¿no? Y cambiar lo que es la educación y bueno, y el desarrollo de la ciencia, ¿sí? Bueno, entonces, con esto, bueno, lo que les decía, perdona, lo que iba con este proyecto, que bueno, me parece muy bonito, es que cuando trabajábamos la primera parte de la investigación, la mitad, nos llevamos todo diciembre y de repente en el proyecto tuvimos que cambiar. Las mamás gritaron y dijeron, no, ¿cómo es posible que vamos acá? Los niños van a cambiar el proyecto, ¿cuánto tiempo? Ya lo invirtieron, han estado leyendo mucho sobre esto y que ahorita van a cambiar, ¿no? Pues sí, así es la investigación, ¿no? No, si no funciona y ya le invertimos, bueno, y estamos encontrando otras cosas que nos van a hacer cambiar, pues hay que hacerlo, ¿sí? O sea, no forzar un proyecto a que pues tiene que ser así porque pues no, nos va a atorar, ¿no? Entonces no se desanimen con los proyectos porque bueno, cuando hagan la tesis seguramente eso les va a pasar, ¿no? Entonces nuestra investigación debe ser, bueno, la investigación es muy flexible, no hay un método no hay un solo método que nos diga cómo hacer, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos, ¿no? Si se acuerdan, cuando las hipótesis o las teorías resisten la contrastación, bueno, entonces se quedan, pero seguimos contrastando. No por eso decimos, estas ya son absolutas, no. Seguramente más adelante, cuando veamos otras cosas, esas van a cambiar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con Kuhn? Aquí ya no quedó problema, perdón, duda, ¿no? Tampoco, ¿qué es lo que cuál es el aporte que tenemos que tomar de Kuhn? Acuérdense, de este principio de intersubjetividad, ¿no? Todo lo tenemos que ver dentro de un contexto. No lo tenemos que explicar desde nuestra visión, sino de la visión de quienes estamos estudiando. Si nosotros podemos, y eso es importante porque es lo que nos va a ayudar a recoger datos, que ahorita es lo que vamos a ver en este tema, ¿no? Nos va a quedar más claro cuando veamos esto que es el objeto y método de la etnografía. Vean, en la etnografía entonces tenemos que rescatar estos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos. Es decir, yo les voy a dar toda una serie de herramientas que ustedes van a tener que construir para poder pues sacar esos elementos que permitan una descripción analítica, ¿no? Bueno, la etnografía ha sido cuestionada, como ya dijimos, porque hasta qué punto es crítico el que nosotros digamos algo, sobre todo si lo estamos haciendo en un contexto, que es una muestra, digamos, pequeña, qué tan válido es que estemos trabajando de esa manera, ¿sí? También se ha utilizado como un método para la formación docente de la etnografía, o sea, ustedes si saliendo
quieren integrar un proyecto para formación docente, bueno, la etnografía les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Las herramientas. Estudiar los procesos educativos difíciles de comprender por otras vías, ¿no? Por lo que vimos de que nosotros podemos ver, el de documentar lo no documentado. Aquí también, no sé, por ejemplo, nadie ahorita me ha preguntado, bueno, la materia se llama investigación etnológica, ¿no? Y hemos estado hablando de etnografía. Aquí, para comprender por qué vamos a hablar solo de etnografía, es que la etnología es una disciplina de la antropología que estudia el análisis comparativo de las culturas humanas, ¿sí? Bueno, esto, en esta imagen podemos ver cómo, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Es parte importante, esto es de fiestas, ¿no? Tradicionales de México, de varias regiones, el cómo describir, por ejemplo, lo que una fiesta significa para entender a una cultura, ¿no? Entonces, y la etnografía, ¿para qué sirve? Para eso precisamente, describir, por ejemplo, qué es el carnaval, cómo se celebra el carnaval, por qué es importante el carnaval, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos la experiencia en Puebla, que, bueno, yo creo, y bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que cada vez tiene como que menos peso, ¿no? Pero hay regiones en el país, por ejemplo, Tlaxcala, y bueno, y Veracruz, ¿no? Y son también manifestaciones distintas de lo que es esta fiesta, ¿sí? Pero bueno, la etnología entonces estudia todo lo cultural y compara estas culturas para tratar de comprender a nosotros, ¿no? Y la etnografía, bueno, es esta descripción. Para que nos quede un poco más claro, ustedes leyeron esta lectura de Elsie Rodwell, que es una antropóloga que ha sido pionera en estudios etnográficos en nuestro país, y ella principalmente ha estudiado escuelas de Tlaxcala, o sea que no es muy ajeno a lo que está, a nuestra región, ¿no? Y señala 5 criterios que son importantes para la práctica etnográfica. ¿Alguien me puede explicar qué entendió en este primer criterio que habla y nos dice que el etnógrafo es un cronista? ¿No? A ver, estos son... Profa, sí, Lupita. una pregunta. ¿Me puedes recordar cuál era el nombre de esta lectura? Claro, es un texto de Elsie Rodwell que se llama, espérame, el libro es La experiencia etnográfica y es la relevancia de la etnografía. ¿Es el libro donde dejó leer el capítulo 1? Ajá. Ya. ¿Sí? Ahí elegí este texto porque sintetiza en 5 puntos lo que es importante hacer cuando hagamos etnografía. Entonces, vean, el objetivo de la tarea de hoy que me van a enviar es esos, ¿no? Es estos, que ustedes sepan estos 5 puntos importantes, sobre todo que los hayan entendido, porque les va a servir a lo largo de todo el curso. ¿Sí? A ver, en lo que se inspiran. A ver, el primer punto, que es cronista, porque ¿qué es un cronista? Es el que habla, describe, explica, ¿no? Lo que sucede en una cultura, en un periodo determinado. Entonces, aquí en este caso, pues es describir y conocer bien lo que es una escuela, que es, bueno, el objeto que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Y comprender qué relación tiene la escuela con todo el contexto. Si ustedes, ahorita con la pandemia, pues hemos visto qué importantes son las escuelas, ¿no? En el contexto de una comunidad, ¿no? En el contexto de la familia. ¿Qué creen que vino a cambiar la escuela con la experiencia que ustedes tienen? ¿Y cuáles problemas son los que pues surgen o podemos ver
que ahí estaban, ¿no? Y que bueno, ahora podemos ver con esta crisis que nos llevó al confinamiento. ¿Cuáles serían esos temas, chicas? Ya quiero que piensen como pedagogas, ¿no? Y que imagínense que las están entrevistando para un noticiero, ¿no? Y como pedagogas, ¿cuál es su visión de cuál fue el problema que desató la pandemia en lo educativo o que tendría que ser estudiado? Pues sería quizá que como las herramientas tecnológicas, que a lo mejor y muchas familias no le daban importancia a lo que es tener internet en casa, una computadora, o no es que no le dieran importancia, quizá no contaban, bueno, algunos no contaban con la posibilidad económica y otros sí, pero pues no le daban importancia. Quizá apoyar a sus hijos en ese aspecto, o que los mismos alumnos pasaban por alto como las clases de computación y pues ahora se dan cuenta que si hubieran puesto atención se les hubiera hecho más fácil, Ajá, ¿no? bien, muy bien, Marisol. Tú te vas hacia el aspecto de la educación tecnológica, ¿no? Y bueno, la aplicación que tendrían bueno, los conocimientos básicos, ¿no? Que tendrían que tener los niños y pues pareciera que no. Aparte, pues vi como muy bien lo señalas, esta enorme desigualdad y que pues va a ser una brecha también enorme entre los que tienen los medios y los que no. Porque muchas escuelas privadas, bueno, pues ellos sin problema tienen, bueno, como acá, ¿no? Estamos teniendo la interacción entre el docente y el alumno y estamos dando el material a nivel, bueno, recurriendo ya a las bibliotecas virtuales, pero hay quienes no tienen esa oportunidad, ¿no? Imagínense, no sé, y bueno, va a ser parte del problema que ustedes van a analizar. No sé si tengan primos, hermanos o sobrinos con los que ya están viendo este tipo de problemas, pero bueno, una prima que tengo que es maestra me decía, es que nosotros les dejamos la tarea toda la semana, actividades, se las mandamos por WhatsApp y ellos nos tienen que regresar todo por WhatsApp el viernes. Aquí mi pregunta es, ¿realmente van a revisar los maestros? Imagínense cuántas tareas de toda la semana, ¿no? Entonces ahí ver qué está pasando con este tipo de cosas. También me decía, es que el problema, que no todos se quejan de los papás que no tienen crédito o que no tienen internet, lo que señalabas, ¿no? Y entonces no mandan tareas y a veces nada más regresan las tareas de un grupo de 40, solo reciben de 3 niños, ¿no? Entonces, ella me decía, estoy desesperada, no sé qué hacer. Incluso, ¿saben ella lo que hizo? Mandó a imprimir, ella creó, tiene un grupo de 4º año de primaria, libretas de ejercicios. Las mandó a imprimir y pagó para que los alumnos los papás fueran a recoger esos ejercicios para que tuvieran los niños con qué trabajar. Pero, ¿cuál es el problema? También que la mitad solo fue a recoger. Y que bueno, que no todos los maestros pues tienen los recursos para sacar tantas copias para todos los niños. Porque también eso, si nosotros lo recogemos etnográficamente, ¿ustedes creen que es una solución adecuada? A ver, piénsenlo como pedagogas. El que el maestro les dé todo el material a los papás para que ya los niños trabajen en casa porque no se han podido conectar en internet. ¿Es una solución adecuada? Y vamos a tratar de no utilizar bueno ni malo porque es muy subjetivo, ¿no? Vamos a utilizar sinónimos que ya permitan a ustedes hablar, bueno, tener un léxico más pedagógico. A ver qué opinan de eso. Bueno, con relación a lo que está comentando, a mí me tocó como experiencia apoyar a una niña y pude ver de cerca esa situación en la que no se enviaban tareas y eran demasiadas tareas, demasiados ejercicios para una niña y en muy poco tiempo. Uh-huh.
o sea, sí pude ver que no enviaban las tareas y me tocó ver también esas pequeñas trampas para poder enviarlas y sean contadas, que bueno, no es correcto, pero es algo que sí se llegó a hacer y que sí se está haciendo. Ajá. Decir que no tiene el recurso cuando en realidad se le olvidó, pero para que no le digan nada, pues ya se apoya en eso. Sí, bien, Lupita. Sí, ya señalas, hay varios problemas también importantes. ¿Alguien más? Gracias, Lupita. ¿Alguien más? Dulce, hoy has estado muy callada y tú eres muy participativa. Voy con el punto de Lupita, de Ajá. que estuve también trabajando con niños, de que les mandan guías y a veces no me explico de que por qué los docentes, como docentes, no nos enojamos y nos frustramos de que los niños no hagan tarea, pero cómo ellos no se ponen en lugar de estos niños, ¿no? Que no tienen las herramientas pues adecuadas para hacer su tarea, ya que los papás a lo mejor trabajan, como había dicho Marisol, no tienen los recursos tecnológicos para investigar, porque a veces les dejan investigar conceptos, ¿no? Para ti, ¿qué es una introducción, no? O para ti, ¿qué es son ciertas palabras? ¿Y qué significa esto, no? Y es como de, pues, necesitas el internet, necesitas ese recurso para investigar. Y pues no es lo mismo que tú le estés enseñando a que pues el docente esté ahí presente, ¿no? Y pues muchos niños es como de, lo que ven, yo creo, en una semana lo ven en un día, porque les dejan bastantes tareas y los niños es como de, ay, ya no quiero, o se desesperan rápido. Y es como, pues es que esto te dejaron en un día, ¿no? En un día les dejan muchísima tarea y es como de, pues es verdad que les deja que hacen todas esas actividades en el salón. En el salón a lo mejor no se sienta tanto porque pues tienen actividades, tienen ejercicios y se hace más dinámico. Y estando aquí en casa, pues solamente lo hacen, le das un pequeño resumen, le das ejemplos, pero pues tampoco es como el mismo ritmo y tampoco es el mismo tiempo, porque a lo mejor te lo dejan 2 horas, pero en 2 horas tienes que hacer la tarea de ese día. Entonces tenemos que estar como en presión es como de, pues 2 horas no me rinde porque él tiene dudas, no le entendió, yo le explico, pero le tengo que poner ejemplos y pues los niños ahorita, pues si hablamos también de si aprenden, pues realmente del 1 al 10 aprenden en la mitad de lo que están haciendo. Bien, Dulce, gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo? Y bueno, se vale que nos hagamos críticas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos permite ampliar nuestra visión. Algo que no estén de acuerdo con lo que hayan dicho sus compañeras. ¿No? ¿Sí están de acuerdo? Ah, bueno, sí, Marisol. Véanlo, aquí las críticas no son personales, ¿no? Es ya un diálogo entre pedagogas, ¿sí? Sí, bueno, es algo que pensé igual, me tocó con un niño que le dejaban mucha tarea y es respecto a lo que comentaba Lupita, ¿no? Que era mucho para la niña con la que ella estuvo tratando, pero yo me pregunto, ¿realmente será mucho? Porque pues iba a la escuela supongo en la primaria, va uno de 8 a 1, entonces son muchas horas, ¿no? ¿Será realmente que la tarea que manda se lleva más de entonces 5 horas al día, 5 por 5 días, 25 horas a la semana? ¿Será que no pueden realizar la tarea que les envían? ¿O es solo por falta de apoyo de los padres que los llevan a sentarse unas 3 horas diarias? O sea, quizá no es que sea mucha tarea, no es la falta de compromiso por parte de los padres para motivar a los niños, ya que quizá del niño no van a hacer sentarse tanto tiempo en su sala o en su comedor. Entonces, Ajá. no es solamente decir pues que el docente no sabe o abusa de mandar tanto trabajo, sino pues también no poner pretexto de que ay, es que no le entendí porque pues no sabía, ¿no? Ya viendo tantos tutoriales en internet,
o de, ay, no la envié ese día porque no tenía internet, pues quizá pues se la envío todo el viernes, pero pues tengo el compromiso de no quedar mal, de no irme atrasando. Bien, Marisol. Vean, con lo que plantean Dulce y Guadalupe y Lupita, ahí sale una hipótesis. Con lo que plantea Fátima es otra hipótesis para contrastar, ¿no? Aquí sí, no debemos perdernos el que nosotros creemos algo y esto me lleva también en experiencia que los papás en los chats siempre se quejan y fíjense, ahí es otro lugar donde nosotros tenemos que hacer etnografía, ¿no? Aquí, bueno, pues es difícil para saber lo que piensan los papás, pero nos tendríamos que buscar a unos papás para ver ellos lo que dicen y bueno, en mi experiencia lo que veo es que los papás se quejan mucho de las tareas. ¿Por qué? ¿Será que realmente es mucha o será que realmente no quieren apoyar? Pero también aquí viene otro problema que ustedes tienen que ver como pedagogas. Es, ¿realmente los papás tienen que sentarse con los niños a hacer tarea? Mis hijos estuvieron en una escuela alemana y ahí lo que nos decían los maestros desde jardín de niños, bueno, en jardín de niños nunca dejaron tarea, los niños nunca llevaron libretas, todo era muy práctico, siempre estuvieron estimulando, el niño siempre estaba jugando. Incluso me tocó ir a una plática en la SEP, donde una psicóloga criticaba ese colegio porque decía, los niños ahí van a jugar, ¿no? Y entonces, pues la pregunta es, pues eso debería ir un niño en jardín de niños, ¿o no? Bueno, eso es, ustedes como pedagogas lo sabrán más. ¿Qué pasa cuando pasan a primaria estos niños? Que ahí nos decían, ustedes no van a ayudarles como papás a hacer las tareas, porque nosotros tenemos métodos que son diferentes para aprender matemáticas que las que ustedes vieron. Si el niño tiene dudas, aquí, aquí en la escuela va a resolver, pero va a venir cuáles fueron las dudas que tiene, ¿no? La verdad, yo nunca sufrí con los niños. Eso sí, iban bien lento, pero a partir del tercer año de primaria, el niño da un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque le enseñan al niño que es su responsabilidad aprender, ¿sí? Y a mí me gustaba ver, por ejemplo, cómo los niños aprendían eso, porque yo de repente iba de metiche con mis hijos a ver, no, pero ¿sabes qué hace esto? No, ¿sabes qué es mi tarea, no? Y yo la quiero hacer así. Y entonces ya bajo los criterios de la docente, bueno, le revisaba o no. Entonces, vean, eso a mí me gusta porque después lo vi, ¿no? Que le da mucha independencia al niño. Cuando y para poner, no es que mi hijo o mis hijos hayan sido muy inteligentes, sino que, por ejemplo, cuando ellos en grupo de amigos del mismo colegio fueron a hacer examen de admisión para la prepa, una prepa muy grande y muy conocida y muy cara aquí en Puebla, bueno, pero mi hijo iba para solicitar beca, no porque yo tuviera mucho dinero, pero a todos los de esa escuela les fue súper bien, ¿no? Entonces, bueno, es algo que vemos cómo hay que darle independencia, hay que darle autonomía, hay que eso realmente sirvió, el que el niño fuera responsable de su propio aprendizaje, que la motivación, que también es otro tema que está señalando Marisol, fíjate, es bien interesante cómo manejarla, ¿no? Porque a mí me ha tocado, sí, críticas que dicen es que no motiva, ¿no? A ver, sí, tienes razón, el docente tiene que motivar, pero también los alumnos tienen que tener una motivación intrínseca, ¿no? Las metas, los sueños que tiene para hacer, el sentido de vida, ¿no? Es el docente, pues no se la va a dar, esa la tiene que tener. Y bueno, aquí como pedagogas a lo mejor ustedes saben más del tema, seguramente, ¿no? Cómo motivar y esa motivación pues tiene que empezar desde el inicio. Y bueno, como yo creo que ya no se va a integrar más, perdón más, retomo esto, chicas, hay quienes están integrando muy tarde a la clase, no me están entregando tareas, la mitad del grupo, aunque somos pocas, pero bueno, eso también a mí me desmotiva y yo quiero saber qué pasa con eso, si hay algún problema con las tareas, con las lecturas, y bueno, que seamos honestas, ¿no? Porque, bueno, tan solo piensen, si es por falta de motivación, si es porque pues lo están dejando para después, pues eso
están haciendo solo una bola de nieve, ¿no? Que cada vez se va a hacer más grande y más pesada, y pues eso no nos va a llevar al éxito que queramos, ¿no? No las estoy regañando en el sentido que se pongan mal, sino realmente hacerles, bueno, y ver cuáles son estas cuestiones que están no posibilitando que podamos trabajar, porque bueno, hay quienes te entregaron a tiempo y yo creo que se fueron tranquilas, ¿no? Porque me mandaron luego la tarea y ya tuvieron libre todo eso. Y esa es la manera en que, bueno, estoy diseñando que no se les haga pesado porque el trabajo va a venir agrandándose poco a poco. No sé, Fátima, ¿tú qué me quieras comentar sobre esto? No, Fátima, bueno, si lo quieres hacer de manera privada, adelante, ¿no? Yo estoy abierta en el sentido de apoyarlas, ¿no? Pero necesito también el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces yo espero que con esto ustedes pues tengan una visión más amplia y bueno, que la manera como percibimos es muy subjetiva, ¿no? El si es mucha tarea o no. Bueno, realmente, ¿cómo lo podemos hacer? Marisol daba el argumento del tiempo que se le dedica. Y entonces aquí lo que tendríamos que investigar en teoría es, bueno, ¿cuánto tiempo es conveniente que un alumno en determinado grupo de edad o edad es lo conveniente para dedicarse a hacer tarea, ¿no? Y a lo mejor hay varias propuestas. Bueno, eso ustedes lo tendrían que conocer para realmente decir si es mucha o es poca tarea. O sea, después de recoger esto de qué están haciendo, cuáles son las tareas que están haciendo los niños, ¿no? Yo tengo un sobrino que está en una escuela pública y le encantan las tareas porque le están dejando puros proyectos. Y se pone a jugar con sus hermanos sobre las tareas que él está haciendo. Entonces, bueno, digo, es algo que el maestro realmente pues está motivando con la tarea, pero también pues ahí está, el tema se le está haciendo, perdón, atractivo, ¿no? Al niño, aunque también debemos ver el otro lado, ¿no? Hasta qué punto, bueno, no todo es juego, sino también es esfuerzo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a analizar. Entonces, bueno, queda el primer punto claro, ¿no? Es comprender el mundo en relación a otros. Es documentar lo documentado, lo no documentado de la realidad. Es decir, lo familiar, lo cotidiano, lo oculto, lo inconsciente. O sea, todo esto que ustedes, por ejemplo, esta percepción que tienen, anótenla, ¿no? Lo que dicen los papás, anótenlo. Lo que hacen los maestros, anótenlo, ¿no? Todo lo que ustedes puedan recabar alrededor de, por ejemplo, si el tema es las tareas, bueno, todos los actores que vienen ahí, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Para poder hacer esta crónica, para ver en realidad y describir analíticamente, bueno, qué está pasando. ¿Sí se va entendiendo o tienen alguna duda sobre este primer punto? ¿No? Pasamos al siguiente. A ver, el segundo punto, ¿cuál? Nos dice que es el trabajo, es una descripción analítica. ¿Le entendieron, chicas? ¿A qué se refiere con la descripción que ustedes tienen que hacer? Es decir, que tienen que dudar de lo que ven para poder observar, ¿sí? El, el que señalaban, a ver, deja mucha tarea. A ver, bueno, voy a dudar. ¿Realmente están dejando mucha tarea? Porque cada quien platica como le fue en el baile, ¿no? Entonces es, bueno, voy a recoger toda esta información, la voy a analizar y mi descripción, cuando yo hable de cuál es las tareas, ¿no? Y ahí le puedo poner un título bonito, sugerente. Eso es también lo bonito del trabajo etnográfico, que es otro de los puntos. Voy a describir para poder explicar, ¿no? Ya con argumentos, qué está pasando con las tareas.
era un punto más sencillo, ¿no? El punto 3, que me habla de la centralidad del etnógrafo como sujeto social. ¿Qué quiere decir? Aquí es importante, para hacer etnografía, los principales teóricos de la etnografía dicen que hay que estar 1 año mínimo en el campo para poder hacer etnografía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que me va a permitir realmente conocer cuál es la realidad social que yo estoy viendo. Es muchísimo trabajo. Bueno, nosotros tenemos muy poco tiempo para hacer, pero bueno, es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Pero además, tienen que estar en la escuela o en la unidad que ustedes hayan elegido para poderse hacer etnografía. Es decir, no se vale que manden o contraten a alguien para recopilar sus datos. Tiene que ser propio, porque alguien que vaya a recopilar seguramente tiene su subjetividad que ustedes no conocen, y entonces los datos que van a analizar probablemente no sean los reales para poder entender el fenómeno, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando hacemos etnografía, incluso si es en una comunidad, hay que irse a vivir a la comunidad, hay que vivir con una familia, hay que estar, es así como que el etnógrafo es muy metiche, ¿no? Hay que estar en todos lados para poder oír todas las voces de lo que señala. No sé si ustedes, por ejemplo, han tenido la experiencia en las tienditas. En mi colonia hay muchas escuelas y, por ejemplo, el señor de la tienda tiene su concepto particular de cada escuela, ¿no? Dice, no, los de esta escuela son bien groseros los niños, ¿no? No les ponen límites, hacen peleas. No, los de esa escuela son bien educados, son bien ordenados. Eso hay que retomar. Pero recuerden, no siempre hay que tomarlo como verdadero. Vamos a tener que cruzar con otra información para ver qué es lo que ha creado esa postura acerca de determinada escuela, ¿no? Incluso, y bueno, después vamos a ver en la recogida de datos, a nosotros nos sirve hasta ver cómo son las calles alrededor de la escuela, si hay pintas, si hay basura. A mí me llamó la atención porque una de las escuelas en la esquina dejaba mucha basura. Hicieron una cartulina, bueno, una manta, donde hablaban de la importancia y el peligro de que ahí hicieran un basurero. Y bueno, la gente de la calle entendió, o de la colonia, ¿no? Entonces, vean, también hay otro punto que habla también de una escuela, ¿no? Eso es lo que tenemos que nosotros recoger de lo que está haciendo una escuela. Pero también me llama mucho la atención que, por ejemplo, esa misma escuela, los niños estaban vendiendo boletos para rifar una mascota, ¿no? O sea, eso también lo tenemos que ver en cuanto a estas actividades que hacen y recogerlas para después interpretar, para que nos diga, bueno, qué percepción, o más que preguntarle a la escuela, tú trabajas con los niños sobre la concientización del cuidado de los animales, y con esto estamos viendo, nos está dando una respuesta que no, ¿no? O bueno, no sé ustedes qué opinan. Pero bueno, se va entendiendo lo que es la etnografía, ¿sí? Todo lo que vamos a ir recopilando. Aquí entonces otra cuestión importante es que hay un trabajo indisociable, entre la recolección de datos y análisis. O sea, yo tengo que recoger los datos, pero yo también tengo que hacer análisis. No se vale que entonces yo también recolecte y pague a alguien para que me haga el análisis. No, ¿no? Bueno, y el tiempo prolongado. Después vamos a ver cómo hay herramientas que, bueno, posibilitan eso. El quinto punto es que el etnógrafo construye conocimiento. Imagínense, cuando ustedes realmente recopilan toda una serie de información para ver lo que son las tareas y lo están viendo desde distintas perspectivas, bueno, el conocimiento de lo que todos opinan y con base en la teoría de lo que deberían ser las tareas desde la pedagogía, por ejemplo, desde el constructivismo o desde la psicología cognitiva o desde el humanismo, dependiendo del paradigma que ustedes retomen, bueno, es la manera en que ustedes ya están dando una respuesta, están analizando
y están dando una respuesta. Por ejemplo, ahorita con las experiencias que ustedes nos comentaron, ¿qué es lo que tendrían que trabajar? ¿Qué sugerirían como pedagogas? Si el problema es el exceso de tareas, ¿qué creen que se tiene que trabajar? Denme así, hipoteticen. A ver, les ayudo con una idea y díganme si sería válida o no. Que a los papás nos enseñaran los maestros cómo debemos apoyar a los niños con la tarea. ¿Sí o no sería adecuado? O bueno, ¿qué otro punto? Sí, sería muy adecuado porque uno de los principales problemas que yo vi trabajando con esta niña es que los papás decían, no tengo tiempo para ayudar a mi hija, y era literal porque tenían un negocio. Ajá. Y cuando yo me asomaba a ver el negocio, porque tenía que pasar Ajá. para estar con la niña, no había clientes. Y era como de, sí tienen tiempo, el chiste es que ustedes ven a la niña y ven su trabajo como algo insignificante a lo suyo. Así Ajá. que por eso Bien. no hay un apoyo. Ajá, bien, Lupita. Aquí, por ejemplo, cuando hagas esa recolección de datos, bueno, cuando hagan la recolección de datos, piense eso, ¿no? Primero no vas a poner ninguna opinión tuya, ¿no? Y eso lo vamos a ver en cuando hagan el diario de campo, porque como les digo, es una interpretación muy subjetiva. Tenemos que cuidarnos en eso, ¿no? Porque a lo mejor sí no tiene tiempo, pero ¿sabes qué? Que a lo mejor el papá no lo está viendo de esa manera, o la mamá. ¿Por qué? Porque pues lo tiene que aprender cómo podría tener disciplina para también apoyar al hijo, ¿no? A lo mejor no es falta de ganas, a lo mejor es que no lo sabe. Y a veces nosotros, bueno, y sobre todo, ¿no? Es una plática a veces con las mamás, y que incluso mamás de ahí que son maestras universitarias de Unilíder, o sea, se quejan mucho, es que la maestra me dice, y no sé cómo hacerlo, que me diga y lo hago, ¿no? Entonces, ve, a pesar de que son mujeres, que también tienen una formación, y bueno, me incluyo, pero no sabemos, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado. Y vean, eso es algo también que ustedes podrían hacer un proyecto para vender las escuelas, ¿no? Decirles, a ver, te vendo un proyecto para un taller para educar a los papás, que tanta falta hace, ¿no? A ver, Fátima, me da mucho gusto que estés participando, Fátima. Dice, porfa, manda para todos el mensaje para que puedan leerlo y lo comenten. Dice, sería muy adecuado porque en lo personal lo vi con mis primos. La mayor hace la tarea sola y su mamá solo lo revisa al final. Sería muy adecuado porque, perdón, es lo mismo. Sí, sí, Fátima, ¿no? Pero te digo, hay escuelas en que a mí me tocó esa experiencia que nos decían, no se metan ustedes con la tarea, la obligación es la tarea del niño. Y luego hubo mamás que decían, vamos a hacer un chat de tareas, de mamás y tareas, ¿no? O le decían a la maestra, la mayoría de las maestras eran alemanas, les decían, ¿sabe qué? Hicimos un chat y queremos que usted nos mande la tarea. Y la maestra respondía, yo no tengo por qué mandarles nada a ustedes porque la tarea es de los niños, ¿no? Entonces, pues las mamás, pegaban el grito en el cielo, pero entonces aquí también habla de, ¿será que son las mamás muy, que no estamos posibilitando eso en los niños? Ellos en esa escuela daban muchísima libertad y seguridad a los niños en eso, ¿sí? Entonces, eso hay que cuestionarlo. No sé, Fátima, tú cómo lo veas, pero creo que es esta materia, o sea, y bueno, también chicas, si no estamos de acuerdo, no es para que nos enojemos, ¿no? Lo que se trata es de que estamos haciendo entre todas un diálogo, porque lo que queremos es mejorar la educación. Y ahorita que en línea estamos viendo muchos problemas, bueno, toda la pluralidad de ideas nos hace que veamos este problema más grande, que nos quitemos esas subjetividades, que describamos lo que los demás dicen, porque en la etnografía es lo primero que tenemos que hacer, rescatar todo lo que dicen, no juzgar, sino vamos a ver otras herramientas que me permitan triangular esta información para poder hacer un análisis. Sí, Fátima, hasta ahí vamos de acuerdo, y si tienes dudas,
Bien, quien nos va a dar la respuesta son las teorías, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá creo que probablemente ya tienen una idea más general, ¿no? De lo que es hacer etnografía. Entonces, bueno, también algo muy bonito de lo que ustedes, ahí sí quiero que se inspiren, es que la monografía tiene afinidad también con la literatura y el periodismo. O sea, que deben ser textos bonitos, no descripciones aburridas que no me digan nada, sino que muchas veces, y bueno, yo les voy a dar algunos textos, parecen historias, ¿no? Parecen unas narrativas que nos están hablando de una novela donde nos hablan de los personajes, cómo lo viven, pero ahí también tiene que ver con la creatividad. Ay, bueno, a quienes no se nos facilitan esto, pero lo bonito es también como un texto periodístico. Cuando ustedes leen una investigación periodística, pues es y les voy a dar unos ejemplos para que ustedes los lean muy cortos, para que vean cómo, bueno, atrás hay una recolección enorme de elementos, pero supieron es saber tomar los elementos más importantes que me describan y me den a conocer la situación que yo estoy narrando, ¿no? Entonces, bueno, ya les había comentado que los resultados de la investigación etnográfica son tesis, ensayos o monografía. Nosotros vamos a hacer una monografía, porque considero que para hacer, bueno, no es nuestra materia el fin hacer una tesis, ¿no? Ya tendrán una materia donde hagan una tesis, pero ojalá recuperen lo que están viendo en etnografía. De verdad, a veces he revisado cuando presentan las tesis y dejan de lado la etnografía, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasó si tenías cosas bien bonitas? ¿Por qué no las recuperaste, no? Muchas veces es que no supe cómo ponerla, ¿no? Bueno, entonces aquí eso nos va a servir con el trabajo. Por eso no quiero que se atrasen. Por eso quiero que hagan las lecturas, por eso quiero que escriban, porque nuestra materia, el resultado es escribir. Y a veces nos cuesta trabajo escribir, ¿sí? Bueno, y para finalizar también algo también bonito para que se animen a hacer esta investigación, es que es una disciplina muy curiosa la antropología, ¿no? Por eso les había dicho, somos muy chismosos, estamos preguntando, estamos tratando de conocer todo acerca del tema de lo que dicen los demás, porque es el campo el que nos da nuestra principal fuente de información, ¿no? Y también aquí nos dice, crea las condiciones para construir la diversidad cultural humana. O sea, que nos permite entender todas estas prácticas sin menospreciarlas, sin juzgarlas, ¿no? Hacer posible lo inteligible. No sé si alguien vio esta película no sé si recuerdan esta imagen de una película que se llama Ya no estoy aquí. ¿Alguien la vio? Sí, Sí, yo. Dulce. Sí, es Ajá. una... Tú estás viendo esta película como una etnografía, ahora que ya sabes lo que es etnografía. ¿Es una etnografía o no? Sí, ¿Por qué, Dulce? porque es dar una respuesta, es dar más allá a lo que él quiere llegar. Entonces, su cultura es muy diferente a todo lo que vemos, ¿no? Porque él ama lo que hace, él ama ese tipo de canciones, el ser cholo realmente desde de corazón, que eso va, es el único de sus hermanos que creo que está En en esa esa cultura. cultura, y la verdad se la pasa pues en la calle, ¿no? Y haciendo pues canciones, bailando, participando en, no sé, eventos que de repente hacen ahí por su colonia y pues después de un tiempo, creo que matan a su hermano, o el mayor, creo que desde ahí, pues él empieza pues a tener esta cultura y después se va a Estados Unidos, ¿no? A buscar pues algo diferente, ¿no? Y que también lo conozcan sus canciones, su cultura de donde él viene. Cuando conoce a esta chica donde él trabaja en una tienda de chinos o no sé qué, no recuerdo qué eran, pues cuando le enseña las canciones a esta chica, pues la chica pues empieza, pues qué onda, ¿no? ¿Qué tipo de canción es esta? Entonces él empieza a bailar, ¿no? Le empieza a pues hacer parte de, o ver de su cultura
cómo es él, ¿no? Y realmente, pues cuando yo la vi al principio dije, pues ¿de qué se trata? Me dio mucha curiosidad y la verdad te da un mensaje pues importante, ¿no? Que si tú tienes pues esa cultura o esa pasión de estar parte de una tradición, pues él aprovecha al máximo y con una pasión increíble. Ajá, bien, Dulce. ¿Alguien más vio la película? No, se las recomiendo. Realmente está muy bien cuidada esa película. Ha tenido varios premios internacionales y lo interesante que nos va a servir es que es una etnografía. ¿Por qué? Porque lo que hizo el director es realmente conocer cómo es la cultura de los cholombianos en, en una ciudad de Monterrey. Y vean, desde aquí partimos y vemos un aspecto interesante. ¿Por qué? ¿Qué opinión tenemos nosotros de Monterrey? ¿Qué sabemos de los regiomontanos? Y vean, y de nuevo entramos a este imaginario social, que es una sociedad rica. Ajá, ¿sí, Marisol? Ajá, sí, iba a decir eso, que son más, tienen mejores posibilidades económicas. Ajá, y industrial, y también una industrialización, ¿no? Y nos presenta este aspecto que claro que eso le molesta a los regiomontanos, ¿no? Cómo viven en los suburbios y es una etnografía porque describe cómo a través, fíjense, el tema principal sería el baile, ¿no? Como los decía Dulce, y la música, la cumbia colombiana, pero que ellos adaptan, la hacen más despacito, perdón, más lenta, de manera que la integran a su identidad, ¿no? Y cómo lo hacen también a través de la vestimenta, porque buscan una identidad social. Y fíjate, a mí me llamó la atención lo que decías, Dulce, porque decías, y se va a Estados Unidos para dar a conocer. No, él se va a Estados Unidos y aquí, bueno, qué mal que nadie lo haya visto la película para que nos dé otro comentario. Yo siento que pues más que dar a conocer, él se va a Estados Unidos porque huye, pero está muy solo, ¿no? Y bueno, hace esta amistad, pero ella lo ve como algo exótico, ¿sí? Ella incluso, hay por ejemplo elementos que nos da el director, como cuando él la va a buscar, que pues realmente ella pues, se avergüenza de él, ¿no? No es realmente ni amor, ni amistad, es simplemente algo exótico y algo curioso que él encuentra, ¿no? Por eso él siente, ¿no? Ese, pues de alguna manera ese rechazo y bueno, es esa identidad que él anda buscando y que bueno, decide regresar a ese grupo al que pertenece. Es muy dura porque también el autor, fíjense, describe cómo, tú decías, Dulce, no está en su casa. Sí, efectivamente, porque en la casa no hay nada. Todo lo que hay en torno a lo que él quiere, él no tiene oportunidad de estudiar, ¿no? Como la mayoría. Se reúnen porque todos aprendieron a sobrevivir con lo que señalas y bueno, también nos describe etnográficamente estas festividades bueno, estos concursos, ¿no? Que hacen de baile, porque es la manera en que los jóvenes han creado una manera para sobrevivir. No sé si también, Dulce, recuerdas cómo ellos también tienen que pagar piso, ¿no? A estos grupos de narcotraficantes bueno, que han tomado muchas regiones del país y que ellos no están libres de ello, ¿no? Pero cómo sobreviven ante eso, ¿no? Y bueno, cómo se tienen que enfrentar. Entonces, bueno, ojalá la vean, como dice Dulce, es bastante interesante cómo a través de la música, a través de la vestimenta, los jóvenes están viviendo, y están creando su propia identidad y están haciendo su vida. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidades. Entonces, esto creo que debería ser un punto bien importante para la pedagogía, porque ¿qué estamos haciendo en las escuelas para que los alumnos se vayan? ¿No? No crear estas oportunidades como por ejemplo que les estaba diciendo al principio de cómo hay concursos en otros países para motivarlos en ciencia, en tecnología, en arte. Si ustedes ya llevaron historia de la educación en México, se acordarán que en la época de Vasconcelos se sacó las artes a las calles para que los jóvenes tuvieran
o cambiara la visión, cambiara la educación a través del arte, ¿no? Y hubo grandes resultados porque se realizaron muchas exposiciones en Europa para mostrar el talento que tenían, por ejemplo, los indígenas o los campesinos, ¿no? Bueno, espero que ya empiecen a ustedes a pensar en sus proyectos, que con este tema ya cierren más, traten de hacer la tarea y bueno, ya nos vamos, en la siguiente clase vamos a trabajar con los proyectos. Quiero que ustedes ya tengan pensado el planteamiento del problema. Acuérdense, yo solo quiero una pregunta, ¿sí? Para que en conjunto discutamos cómo podemos adecuarla. Bueno, si ya su propuesta es adecuada para estudiarla etnográficamente, o vamos a hacer ya el ejercicio para que ustedes también, como se van a dedicar pues, a la pedagogía, también tienen que aprender a describir, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso. Cualquier duda o comentario, por favor, por mensaje. Y espero que las que se han atrasado, bueno, ya se recuperen, se reintegren para que vayamos bien, ¿no? Todas, somos poquitas, pero podemos hacer un buen trabajo colaborativo. Bueno, chicas, que tengan un muy buen inicio de semana. Espero que nos veamos puntuales la siguiente clase, por favor. Y bueno, buen día. Hasta luego. Buen día, profesora. Adiós, Dulce. Buen día.